Lindo cagazo de uva, ¿no? Vamos a llamarlo precaución, profe. A los chicos cerca, por eso cuidamos el lenguaje, ¿no? Sí, sí, me voy a fijar en un detalle que me llama la atención. No, no, a ver, suponía que había algo con miel, pero bueno, ante la duda quería confirmarlo, ya sé cosa de que... Lo que pasa es que ellos automáticamente replican todo lo del año anterior. Si el año anterior fue, entre comillas, normal, estamos de acuerdo. Pero el año anterior nos pidieron tres evaluaciones. Entonces eso nos obligó a reacomodar un montón de cosas. Y al replicarlo quedó, digamos así, entre comillas, colgado con el formato anterior. Bien, bien. Era eso nomás. Bien. Entonces seguimos el suma. Vamos arrancando igual. La clase pasada, la semana pasada, vimos teoría del consumidor. Ustedes lo vieron esto, charlando con Ana, si no me equivoco. Explicaban el consumidor como, desde el punto de vista de qué cosas cambian o qué cosas ocurren en la cabeza de un consumidor individual, persona, para poder decidir una compra, ¿sí? Esto, como te mencionábamos, cuando buscaba productos sustitutos, qué cosas lo hacían modificar y demás. Cuando uno analiza de la economía, lo analiza al consumidor como unidad de consumo, como una persona, unidad, también se analiza en su conjunto. O sea, cuando hablamos de su conjunto, universo de consumidores, pues incluimos lo que se llama la demanda. En función de eso, hay una teoría de la demanda que analiza esos comportamientos grupales y de alguna manera lo que pasa en un comportamiento grupal, más allá de esos análisis que se hacen a nivel, se quede individual. Está viendo la pantalla, estoy compartiendo la pantalla, está viendo eso, ¿verdad? Sí, Bien, sí, sí. perfecto. Entonces, ¿qué dice la teoría de la demanda? Esto, la primera parte casi como va de suyo, lo hablamos a diario, algo mencionamos la semana pasada también cuando decimos que la ley de demanda dice que cuando aumenta el precio de un bien, automáticamente, en general, disminuye la cantidad demandada, ¿sí? Es decir, aumenta el precio del bien, el consumidor consume menos de ese bien, ¿sí? Y cuando disminuye el precio de ese bien, aumenta la cantidad. Siempre y cuando, y acá aparece algo a destacar, el resto de las variables que ahora vamos a ver cuáles son, que forman parte de la demanda, y se mantengan constantes. En este caso hablamos de demanda con el foco más que nada sobre el precio. Ya veremos otras variables cuando uno elige para consumir algo. Además, en general, saben ustedes que no solamente el precio lo que influye, lo que se pone en la balanza para decidir una compra. Pero por lo pronto, la ley de demanda dice que por lo menos por el lado del precio, si el precio aumenta, disminuye la cantidad demandada. Y si baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Independientemente de las demás constantes, que en realidad son las demás variables que por defecto en la ley por producto se mantienen constantes. Obviamente, si hay cambios en las demás variables, ya veremos cuáles son, esto pierde su validez. A veces pasa que se hace análisis y decís, bueno, lo que pasa, ejemplo, en la carrera de economía, en los trabajos que hacen los alumnos como especie de trabajo final de grado, un alumno quería trabajar sobre hacer un cotejo sobre la pérdida de valor de compra del dinero. A ver, acuérdense cuando hablábamos de economía, mencionábamos la emisión monetaria. Cuanto más dinero se inyecta en el mercado, menos vale cada billete, entre comillas, ¿sí? Por el tema del respaldo que tienen, digamos que cada vez vale menos el dinero, entonces se desvaloriza. Entonces él planteaba que al haber mayor emisión monetaria en determinados periodos y menos valor, se perdía el valor adquisitivo del dinero. Por lo tanto, quería cotejarlo con la compra de autos 0 kilómetros. Entonces, acá, ¿qué pasaba con este problema? Él lo manejaba de esta ley de demanda, es decir, si aumenta el precio, no consumo más, pero ¿cuál es el problema? En la decisión de compra, sobre todo de un auto, que no es un valor, no es una adquisición rutinaria, no es una adquisición económica, ni mucho menos, tiene muchos otros temas, no solamente el tema precio o mi poder adquisitivo, separado del lado poder adquisitivo. Simplemente, primero que uno compra, generalmente la mayoría de las personas no compramos un auto todos los años.
compramos un auto que si eso te compró 0 kilómetros, lo tiene 3 4 años en su mayoría o más a veces, muchas veces, y después lo cambia. Por lo tanto, no es que yo compré un auto del 2020 nuevo, en 2021 bajé mi posibilidad de consumir porque lo compré el auto. No quise comprar, ¿sí? Y además hizo un montón de otras cosas ahí. Varían los precios del bien por modas, porque aparece un modelo más nuevo, porque al modelo le modificaron algo, al revés bajan los precios porque aparece un modelo superado, entonces de repente el modelo más antiguo baja su precio relativo. Es decir, un montón de constantes que influyen en esa cuestión de decidir cuando uno compra, pero por lo pronto la teoría de la demanda, el primer tema que plantea es el estado del precio. Además se mantiene fijo. Si el precio aumenta, baja el consumo, si el precio baja, el consumo aumenta. Entonces, en función de eso, uno puede hacer un gráfico para hacer lo que se llama la función de la demanda y podemos hacer una tabla con dos valores para determinarlo, en cantidad de precios, ¿sí? Acuérdense ustedes, cuando lo vemos en cantidad, siempre la letra Q en economía, un segundo que hago ingresar a los que están en lista de espera. Lista de espera, toca eso. ¿Y qué nos da el gráfico? Por ejemplo, yo tengo un precio 1 determinado, si el precio es, tendrán ustedes dos precios, la línea de precios sube o baja, en precio 1 tiene un nivel que da una determinada cantidad de vendida, ¿sí? Ahora, ¿el precio que pasó? Aumentó. Por lo tanto, se retrajo. Esto significa, vamos a hacer una... Se retrajo la cantidad vendida, ¿sí? Entonces, ¿esto que demuestra de una manera? En general, la ley dice esto. Fíjense que se mantiene cierta constante. Puede que haya, y ahora veremos esto, o esto que veremos sobre el final de la clase de hoy, y lo charlaremos in extenso la semana que viene. Esta variación puede ser en paralelo, es decir, que varíe la cantidad de vendidas al mismo ritmo que varía el precio, o no. Eso es lo que se llama elasticidad de la demanda, ¿sí? Si reacciona igual, ya lo veremos, eso es. Que a veces pasa que un bien aumenta un 20% y la demanda baja, no un 20%, baja un 10, un 15 solamente. Ahí hablamos cuando es elástico o no es elástico, se estira o no se estira. Entonces, cuando uno analiza una serie de datos sobre un mismo bien, puede hacer una especie de proyección y aparece lo que se llama la curva de la demanda. Tiene que ver con esta relación que hablamos entre el precio de un bien y la cantidad demandada de ese bien. Entonces, por ejemplo, podemos decir que a un precio de $1 o lo que ustedes quieran, se consumieron 18 unidades. A un precio de 2, 10. Fíjense cómo aumenta el precio, va bajando la cantidad, pero acá, por ejemplo, que está claro que no es lineal. Fíjense que aumentó, en este caso aumentó un 100% y cayó nada más que un 80%, entre comillas, lo de nada más, ¿sí? Acá aumentó un 50% y la pérdida fue de un 40%, es decir, no siempre es lineal. ¿Esto que nos demuestra? Por eso es una curva, además de una recta, porque la diferencia, la reacción que hay ante un cambio de precio, la cantidad demandada, es distinta. Por eso el gráfico no toma, o la línea, mejor dicho, no toma el formato recto, sino que toma un formato de una curva, al punto de decir, cuánto está tan cara la manteca que nadie la consume, ¿sí? Esto es relativo, estamos hablando siempre de conceptos teóricos, saben ustedes que no sucede siempre, es más, a veces dependiendo de muchos factores, la demanda reacciona en forma distinta, como mencionábamos recién, y lejos de dejar de comprar un bien, a lo mejor compra más antes que siga aumentando. Son formas, ¿sí? O, por ejemplo, una variable, cuando hablamos de cosas variables que pueden modificarse, y charlaremos un ratito, salió en estos días con el tema de esta ley que salía, esta ley no, bueno, este acuerdo, digamos así, de congelamiento de precios por 90 días o por el estilo,
que se pondría en práctica el lunes que viene, se firman acuerdos, hay gente que hay empresas de acuerdo, otras que no, un montón de cosas y demás. En teoría, uno puede suponer que iba a ser la gente, esperar al lunes que los precios se iban a retrotraer al 1 de octubre y comprarlos a un precio más económico. Sin embargo, este fin de semana hubo récord de venta de esos productos que entraban eh, en ese convenio, ese acuerdo. Pero supongo yo que la demanda se movió en función de que de miedo al desabastecimiento. Antes que no haya más, prefiero para comprarlo ahora. ¿Sí? Ahí hubo otra variable que influyó y no fue solamente el precio. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Dijo bien recibido, no sé quién es, le agradezco, pero está con mucho ruido ambiente, así que gracias por hacer el esfuerzo de escuchar igual. Eh, Hablamos de variables que influyen en la demanda de un bien, ¿sí? Y cuando uno selecciona lo que va a comprar, esto es para ustedes, fíjense, cuando ustedes compren lo que ustedes quieran, desde ropa, calzado, hasta insumos profesionales para ustedes, para su trabajo en sistemas. Y estas cosas, en mayor o menor medida, influyen todas. Y yo analizo todas estas cuestiones, para cada cual, según el requerimiento de un montón de cosas, le da más peso a unas o a otras. Por ejemplo, como te fue bien, ¿cuánto es importante? Porque está vinculado a la cantidad que quiero consumir, a mis ingresos, ¿cuánto puedo? Yo tengo que pintar mi casa y a lo mejor quisiera comprar pintura y yo tengo que decir, bueno, a ver, si te compras 20 litros, puedo jugar con un tipo de pintura, una marca determinada porque me alcanza. Pero si tengo que comprar 100 litros de pintura, ya es distinto. La cantidad de bien que deseo consumir influye en la decisión de compra, probablemente, ¿sí? Además de eso, el precio del resto, tengo que sumarle a esto, viene sustitutos complementarios, es decir, aquellas cosas que puedo reemplazar y una opción, o en que necesito sí o sí comprarlas junto con el bien que yo estoy buscando, por una cuestión de utilidad, entre comillas, ¿sí? Es decir, no vamos a hablar de carne, porque supongo que tiene cosas, pero si uno tiene que comprar pintura para pintar un departamento, además del litro de pintura, necesito rodillos, pinceles, lija, probablemente cartón para tapar, no sé, cinta de enmascarar, un montón de otras cuestiones, una bandeja para poner la pintura, un montón de otras cosas que son complementarias, también tengo que considerarlas. Por supuesto, el ingreso, las preferencias, los gustos, y en muchas cosas el tema modas, ¿sí? Las modas influyen mucho y tiene que ver con el marketing, es decir, las modas, el imponer que algo esté de moda implica generar necesidad, como dijimos en su momento con los consumidores, para adquirir un producto. ¿Sí? Porque si no, la rueda no gira. Si alguien no me dice em, que este año, por ejemplo, era mucho más común el año pasado, se comprase un buzo, por decir, otros buzos venían con capucha, no había forma. Ahora empiezan a haber buzos sin capucha, a lo mejor la moda dirá, los buzos son sin capucha, entonces, quien quiera estar a la moda, va a tener que comprar un buzo sin capucha. Si esto no sucediera, uso el mismo buzo hasta que se me rompe, entre comillas. Si no hubiera algo de gusto, de preferencias, de modas, ¿sí? Después discutimos cada uno si le da bola a la moda en determinadas cosas y demás, va por otro camino. Cuestiones también tecnológicas, obviamente, de repente, muchos de ustedes por trabajo a lo mejor compran una máquina, un celular o un iPad, lo que ustedes quieran, y a lo mejor necesitan cierto requerimiento porque ya no es un tema de moda. Y por mi trabajo, los programas vienen cada vez más pesados y necesito más velocidad, etcétera, y tal máquina se me quedó medio corta, ¿sí? De repente, no sé, alguien de ustedes, además de hacer lo que hacen, editan fotos, editan videos y demás, y necesito un montón de programas de edición, de fotografía, etcétera, porque me dedico a fotografía profesional y con una máquina muy simple no puedo hacer. Entonces, ahí encajan un montón de factores también, ¿sí? Cuestión que estas son todas las cosas, en mayor o menor medida, cada uno de nosotros analizamos a la hora de pretender comprar un bien o un producto.
Ahora bien, hay dos conceptos que tenemos que aclarar de cuando se desplaza, o sea, cuando cambia la demanda por algún motivo, que son los movimientos de la demanda y los desplazamientos de la demanda. Podrían ser sinónimos en el uso común, sin embargo, en el punto de vista de la economía y la economía, no son cuestiones iguales, son similares. Ahora vamos a ver. Cuando se dice que hay un movimiento de la demanda, cuando hay una variación en la cantidad de demanda, estamos de acuerdo, ¿y qué tiene que ver con qué? Con cambiar el precio, ¿sí? Las demás se mantuvieron constantes. En ese contexto, hubo un movimiento de la demanda. Ahora vamos a ver un gráfico, no se asusten para que esto me quede más claro. En cambio, hablamos de desplazamiento de demanda, con esa variación no obedece a un cambio de precio, sino a algunas otras variables. Modas, como dijimos recién, estacionalidad, por ejemplo, eso es clarísimo. El consumo de bebidas frías, gaseosas o cervezas y demás empieza a aumentar en esta época del año, mucho más y en abril y mayo empieza de vuelta a bajar. La demanda varía, ¿por qué? Porque es cuestión de estacionalidad. Compramos más productos solar en esta época que en junio, en general, ¿sí? Entonces, en ese contexto, si hay una variación en eso por motivos que no tienen que ver con el precio, no es un movimiento, es un desplazamiento de la demanda, ¿sí? La demanda se desplaza, aunque el precio sea el mismo, por otros factores. Entonces, vamos a tener un ejemplo. Ante un cambio en el precio, este es un modelo que teníamos antes, pero con un retoque, verán ustedes, en precio 1 estábamos con esta cantidad de vendidas, en el ejemplo de la manteca, acá podemos plantear como se ocurra por el caso de igual, y en cambio, cuando aumenta el precio, baja la cantidad vendida, entonces este sería un movimiento de la demanda. Ahora, ¿qué pasa? Siguiendo la misma lógica, se desplaza hacia un lado o hacia otro, cuando no cambió el precio, lo cambió las modas. De repente, por decir algo, jugando con la manteca, hay toda una movida de médicos y demás diciendo que el alimento con manteca pueden provocar problemas de colesterol, lo que ustedes quieran, por decir algo, ok. En ese contexto, el desplazamiento de la demanda se va a desplazar porque el precio no cambió, pero sí los intereses. ¿Sí? Uso alimenticio, también sé de eso. Con estas, las nuevas relativamente. Los estilos de vida, por caso el vegetarianismo, que tiene mucho tiempo más, y el veganismo, que tiene menos tiempo entre nosotros, en términos relativos, llevaron a un desplazamiento de demanda. Es decir, aunque no aumentó el consumo, pongamos que no hubiera aumentado el precio de carne, por decir algo, o de huevo, baja el consumo igual, ya sea por una cuestión en el caso del vegetarianismo, cuestión de no consumir carne, y en el veganismo, cuestión de no consumir nada vinculado a animales. Bien. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento, esta cuestión de que otra variable fue la que influyó y no el precio, podemos pensar, por ejemplo, en la variable de ingreso. Cuando yo tengo un bien que considero normal, perdón, ¿me están escuchando? Yo sigo hablando como si nada. Sí, profe, sí, se escucha. Ah, bien, bien. Sí. Sí, Vale, sí. para meter una pregunta, por si acaso. Habíamos dicho que otras variables podían influir en esto que no fuera precisamente el precio. Bien, variable de ingreso, ¿cuánto dinero me ingresa a mí? Yo tengo una serie de bienes que siempre compro, considero normales, los que son normales para mí dentro de mis estándares, que estos como son el plan B, entre comillas, ¿sí? Que podemos llamar bien inferior, entre comillas, sería el plan B. Por lógica elemental, casi siempre, esto ha pasado muchas veces, cuando disminuye el ingreso o la capacidad de compra, disminuye la demanda de bienes normales
y por lo tanto aumenta el de los bienes inferiores, entre comillas, aquellos que puedo sustituirlo, que ahora vamos a ver en ese contexto, ¿sí? Es decir, aquellos que sustituyen el mismo bien, bueno, por decir algo, esto pasó muchas veces cuando disminuye el ingreso de capacidad de compra y aumenta la demanda de bienes inferiores, es donde aparecieron en época de crisis las marcas propias de los supermercados, por ejemplo. Entonces, eh, esto se notó muchísimo en la crisis del 2001 sobre todo. Eh, Ante productos lácteos, por cualquier tipo de productos enlatados y demás, con las marcas tradicionales que ustedes ya conocen, ¿qué pasa con una marca? Uno paga el prestigio también de la marca. A lo mejor el producto es el mismo, y resulta que yo pago el prestigio de una marca, que porque usted en el marketing no puede bajar el precio mucho. Se piensa que baja calidad. Entonces, en el contexto, ¿qué hicieron las empresas? Generaron marcas propias. Contrataron a proveedores que hacen, digamos, en un producto o similar con su marca. Entonces, de repente, Carrefour sacó su propia marca, Coto sacó marca Coto y Ciudad del Lago, que también es marca propia. Eh, Algunas empresas sacaron segundas marcas de la misma línea. Correr tenía segunda marca, segundo tenía una marca, no me acuerdo si era Casa o por el estilo, que eran de productos también de ellos mismos, pero segunda marca. Entonces, esos bienes inferiores son los que yo a lo mejor recurro a ellos cuando mi poder adquisitivo disminuyó. Ahora bien, eh, ¿qué pasa con los bienes sustitutos, digamos, y bienes complementarios? Aquellos que dijimos recién sustituyen. Si el poder adquisitivo baja, seguramente va a aumentar el consumo de sustituto y por tanto dijimos que va a bajar, va a mermar el consumo del producto que yo tengo como primario. Ahora bien, con los complementarios pasa algo similar, es decir, cuando yo como bienes complementarios, aunque si baja el poder adquisitivo y aumenta el consumo de sustituto, de otro producto, va a aumentar igual el complementario porque yo tengo que comprar otra vez pintura de menor calidad y voy a tener que comprar rodillos, a lo mejor rodillos de menor calidad, pero también comprar rodillos, lija, etcétera. ¿Sí? También influye, decimos, los gustos, que nuestros gustos cambian por diferentes motivos, gustos de consumo en general, cambian hasta con la edad, uno va madurando, va cambiando la expectativa de un producto, qué espero de un producto, qué puedo, que recibo de un producto también, y también, por supuesto, el número de compradores que hay cuando un producto se satura o algo, eso influye también porque termina siendo, jugando de alguna manera con la posibilidad de adquirirlo, y indirectamente influye, si quiere, también en la cuestión precio. Vamos a un ejemplo. Tenemos acá, se mantiene el precio de las hamburguesas, sin embargo, en un momento se consumían 40 unidades de hamburguesas y manteniendo el precio se consumen 20 unidades. ¿Esto qué es? Movimiento de desplazamiento. Acá viene la parte en que hago una pregunta y los va a dar todo colgado. ¿Eso no sería desplazamiento, profe? Correcto. ¿Por qué? Porque el precio no cambió. Correcto. El precio se mantuvo, por lo tanto hay otra variable. Para responderlo el chat. Hay otra variable que pudo haber influido, insisto con esto, desde situaciones coyunturales de momento hasta gustos, ¿sí? Por ejemplo, hace muchos años hubo un problema con una casa de comidas rápidas, una cadena, que hubo gente intoxicada con una bacteria y demás. A partir de ahí, independientemente que cambiaron, o por lo menos según parece, ellos hicieron una campaña publicitaria explicando que en realidad no era un problema de ellos, que ellos cocinaban bien la comida y demás, historieta, por un tiempo bajó rotundamente el consumo de esos bienes. ¿Sí? Pero se mantuvo, más, hasta bajaron.
pero no consumía nadie, porque vos, no me acuerdo si no llegó a morir alguien, pero por lo menos seguro, o intoxicados serios, ¿sí? Ahí es donde a partir de ahí, siempre se dice que en el caso de las hamburguesas, siempre que tiene que estar bien cocida, no puede tener en el medio eh, carne cruda o roja, ¿sí? Uno pregunta, dicho sea de paso, ¿por qué pasa eso? Y no pasa eso con un asado con un estilo, simplemente porque la carne picada, como está justamente molida, tiene mucho más acceso a bacterias. Síntesis, esa bacteria, no me acuerdo si es Escherichia coli, cuál era, no me acuerdo la bacteria, y pues provocó en su momento una intoxicación grande, por lo tanto, el consumo de hamburguesas cayó rotundamente. Sin embargo, el precio no había cambiado. Fue otro motivo. ¿Sí? Puede parecer que parezca otro producto sustituto, de repente la hamburguesa tradicional no cambia de precio, pero apareció en la misma cadena unas hamburguesas de pollo mucho más ricas o por el estilo, que de repente, ya sea por la novedad o por cuestiones de gustos, se desplazó la demanda hacia eso, y sin embargo la hamburguesa tradicional no había aumentado. Tenemos un ejemplo de movimiento que mencionábamos recién. ¿Qué pasa si de repente, por decir algo, o le ponen impuesto a la hamburguesa, por decir algo, o aumenta la carne? En ese caso, fíjense que entonces sí es un movimiento de demanda. Porque acá que tenemos el precio como cuestión que se modifica. Entonces pasó de 150 pesos donde consumían 40 y aumentó a 180 y descendió y se consumirán 30. ¿Sí? Se desplaza en este caso. Teóricamente, si este precio bajara hasta acá, a lo mejor aparecería, a ver si podemos hablar. Eso por primera vez la plumita, no sé cómo va a salir. Si hubiera un precio, se pone acá, a lo mejor terminaría esto acá dando vueltas, es decir, aumentaría la cantidad consumida. ¿Sí? Entonces, cuando dijimos que la demanda se mueve de acuerdo a la variación de precio, es esto. Otra vez, porque hacemos una variación lineal. A lo mejor, si no, esto puede tener un formato, como vimos en la primera de la segunda diapositiva por el estilo, tendría que tener un formato más, podría tener un formato tipo curvo, en tanto y en cuanto la cantidad demandada no fuera lineal el aumento o disminución respecto al cambio en el precio, ¿sí? Bueno, esa curva que ustedes ven ahí marca dos cosas. Uno, es la primera vez que uso la plumita esta para dibujar, y segundo, tengo un pulso, que por eso lo fui neurocirujano. Imagínense si con este pulso fuera neurocirujano, cuando le quiero tocarlo en el cerebro tipo, le termino clavando clavando en la garganta, pero no importa. Es lo que hay. Bien, entonces, acá empieza a aparecer el concepto, dijimos recién, esa variación que responde no linealmente en igual medida al cambio en ese precio, justamente sí, en ese precio, correcto. Entonces, ¿estamos parados? Sí, parece. Eso se llama elasticidad. ¿Qué significa? Cuando el cambio en la cantidad demandada, tenemos que compararlo con el cambio en el precio, y vemos hasta dónde se estiró o no se estiró, hasta dónde esa variación va en paralelo, ¿sí? Por eso hablamos de elasticidad. Y tenemos otro tipo de elasticidad, podemos charlar una de ellas, nos quedará un par para la semana que viene, charlaremos muy brevemente de la primera, que es la elasticidad del precio. Ahora vemos cómo se analiza eso. Después tenemos una necesidad vinculada en el ingreso, o, o basada en el ingreso, el cambio está en el ingreso, o que es una necesidad cruzada donde se hace un mix de ambas cosas. Siendo el caso de electricidad, precio de la demanda, ¿qué mide esto? ¿Hasta dónde, cómo reacciona esa demanda con una variación de precio? ¿Sí? Cuando hablamos de sensibilidad, índice de sensibilidad es cuál es la reacción que tiene algo ante un cambio. ¿Sí? Acuérdense cuando cursaron proyectos en el primer trimestre, y cuando hablábamos de evaluar los proyectos, cuando hablábamos de índice de sensibilidad, era ver, bueno, a ver, si algunas variables del proyecto cambian, por ejemplo, ingresos,
o los precios de los insumos para llevarlo adelante o algo, hasta dónde resiste sin entrar en crisis, sobre todo es un proyecto de inversión que pretende obtener una ganancia. Pasa por el mismo, el concepto es el mismo. La sensibilidad pasa por decir cuál es la reacción de la demanda ante un cambio de precio. ¿Sí? Con una electricidad darle un porcentaje. Aumentó un 20% el precio, bajó un 20% el consumo. O no. Así que damos un porcentaje. Entonces, la electricidad va a estar dada por esa relación. ¿Con qué porcentaje aumentó el precio y en qué porcentaje se modificó la demanda de ese bien? Y acá tenemos como tres posibilidades. Una es la situación elástica, tira, cuando la variación porcentual, digamos, de cantidad demandada es mayor que el porcentaje de variación de precio. Por decir algo, aumentó el precio de los cigarros de algún bien un 10% y la demanda cayó un 15 o un 20%. Se me ocurre por ahí, no lo sé, y esto por supuesto es fluctuante, el precio de la carne, mejor aumenta la carne un 8, un 10%, y el consumo baja más de un 10, un 15%. En mayor o menor medida hay gente que después vuelve, como dijimos en un momento, y gente que no. Es decir, uno siempre tiene comercios, por ejemplo, de referencia a nivel no consumidor, o también, sino a nivel control, ¿no? De repente uno se da cuenta que el consumo de carne ha mermado mucho porque en carnicerías tradicionalmente, donde uno antes iba a encontrar mucha más gente, es mucho menor, o hoy por hoy va y no es tanta cantidad de gente que hay esperando. ¿Sí? Y ahora con los encargados de comercio sí, mermó la cantidad de gente. Por varios motivos, quizás porque el precio aumentó, o porque a lo mejor su diferencia, su relación contra otras carnicerías ya no es tan beneficiosa. Ejemplo, cuando suele haber aumento de carne, en varios canales suelen ir a una carnicería que está en la zona de Mataderos, no sé por qué tienen de punto, carnicería enorme, enorme, a ver si, grande. La conozco de que abrió porque vivía por la zona, para que se den una idea, como tiene dos sectores, el sector carne de vaca y y el sector del resto de las cosas, en nuestro lugar, en carne de vaca nada más hay 6 7 carniceros que van atendiendo. Y esa había 150 200 personas esperando. Hoy por hoy uno va y hay 4 atendiendo y hay 15 esperando. Cambió mucho, ¿sí? Es decir, el aumento del porcentaje, hay que hacer un porcentaje, no lo tengo, pero en ese caso no puedo decirlo mejor. Es más lo que bajó la cantidad demandada que bajó de lo que aumentó el precio. Al revés, yo puedo ir por otro lado. Bajó el precio un 10% y el consumo aumentó un 20, 25%. O sea, ahí hablamos de una situación elástica. ¿Sí? Porque aumentó mucho más la variación, el porcentaje. La variación es un porcentaje más alto en cuanto a la cantidad demandada que lo que fue el precio. O sea, para arriba y para abajo. ¿Cuándo es inelástica? Exactamente al revés. Cuando el porcentaje de cantidad demandada es menor que el porcentaje de cambio de precio, para donde sea, otra vez. Y acá un ejemplo, ¿qué se le ocurre a usted que puede pasar que sea inelástico? Donde decís, aumento un precio y la demanda baja, pero en un porcentaje menor de lo que aumento el precio. ¿Qué podría ser? Los cigarrillos, profe, ¿Por pasa. qué? Y porque hay como una adicción, o sea que la demanda es difícil que baje, puede bajar un poco para el que pierde el acceso, pero hay una cuestión de adicción. Coincido, coincido, Sebastián. Si algunos de ustedes fuman, lo sabrán. Esto estudiado, gracias, Sebastián. Eh, Cuando aumentan los cigarrillos, un poco baja el consumo uno, y después a veces, bueno, va volviendo porque esto dice Sebastián. Así uno puede manejar, bueno, dice, no, mira, empiezo a fumar menos porque están muy caros y quiero, aparte de paso me quiero cuidar. Y uno siempre se puede manejar, y eso es habitual, así que pase. Entonces, el cigarrillo es un buen ejemplo de eso. Por eso digamos que sabiendo que se juega con eso, que se transforma en necesidad por determinados motivos, juegan con eso las empresas que manejan ese tipo de productos, ¿sí?
Hay otras cuestiones que bajaron mucho el consumo de cigarrillos, cambió muchísimo por otros motivos, no por el precio solamente, quizás por tema de campaña, concientización y demás, no solo por el etiquetado famoso que le ponen que el cigarrillo daña la salud, sino por un montón de otras cuestiones. Creo que es mucho menor la gente. Antes era muy común ver gente fumando por todos lados. Ahora no es tan común. El cigarrillo inclusive es una costumbre que en muchos países existe, pero el argentino en general tenía en su momento una... Era muy común en todos lados, abiertos y cerrados, se fumaba muchísimo. No somos los únicos, ojo, si no existirían en lugares en el mundo, pero se consume, se consume. Va a dar como anécdota al respecto, hace, a ver, 10 años, 15, estamos en el 21, sí, menos de 15 años, pongamos 13 años más o menos, estaba viendo una guía de viaje francesa que se llama la guía Pirelli, que editaba en su momento, ahora con internet eso medio como que cambió todo, unos libritos donde mostraba de cada país del mundo las cosas para ver en cada lugar, que recorrer y caracterizaba brevemente a la población. ¿Sí? Y era cómico como, ¿qué charlamos en el momento de esto? Cómo describía a los porteños. Así, y describía, como discuten por todo, fuman como si fuera la última vez, literal, si alguien encuentra guía Pirelli del año 2007, 2008, lo va a encontrar en el comentario. Y también decía, características, tienen la rara manía de bañarse a diario. Y no tiene una salvedad, que no va por la economía. Es una cuestión simple cultural en función de la disponibilidad de cada lugar. En Europa el agua es un bien sumamente escaso y sumamente caro. Entonces, darse, entre comillas, bañarse todos los días es un lujo un tanto especial, digamos. Por eso lo planteaban esa duda, pero de hecho el cigarrillo lo planteaban hace 15 años como que en el porteño fumábamos por última vez. Y en rigor de verdad, los que tienen más de 30 años lo recordarán, cuando eran jóvenes adolescentes, era mucho más la gente que fumaba que fumó hoy en día. Y son construyeron cambiando y demás. Yo no fumo y desde mi punto de vista mejor por la salud de las personas, pero respeto el que decide fumar y le gusta hacerlo, fantástico. Pero claramente ha mermado por otros motivos. Hay un buen ejemplo de una variable distinta al precio que hizo la demanda de un producto de cambiar. Volvemos a la cuestión del elástico e inelástico. Desde el punto de vista del precio, dijimos, situación elástica, el porcentaje de cantidad demandada varió en mayor medida que lo que varió el precio. El precio varió en un 10% para donde ustedes quieran, para arriba o para abajo, y la cantidad demandada varió un 20% para arriba o para abajo. Inelástico, lo que mencionaba recién Sebastián, el caso, del ejemplo del cigarrillo, donde a lo mejor aumenta un 10% el precio del paquete, masquilla que dicen ahora, y la demanda baja un 7-8%. Es decir, no tan, no sin tanto impacto como usted de necesidad. En un pasado a lo mejor con otros alimentos. Dijimos carne, bueno, vamos a sustituto. En su momento la carne vacuna había aumentado bastante, todo era el cerdo, ¿sí? O el pollo. El pescado siempre tuvo digamos, un precio aparte de más uso y demás pequeño. De hecho, lo mencionamos ustedes creo que al comienzo de la cursada, en los momentos de crisis fuerte de 2019 y algún pasó en la del 2009 de Masterieta, había disminuido mucho el consumo de carne y aumentado mucho el consumo de fideos. Esto fue un tema de gusto seguramente, solamente, y no solamente de hecho, sino como carne porque no quiero, pues soy vegetariano. Hay un tema de acceso, es decir, por ahí una plata invertida en carne, una plata invertida en fideos, claramente los fideos rinden mucho más en cantidad. Después hablamos calidad alimenticia y demás, va por otro camino. ¿Sí? Y cuando el otro contexto es decisión unitaria, cuando exactamente igual el porcentaje en el que varió, uno que varió otro. Si yo hiciera dividiera uno por el otro, me daría uno. Por eso hablamos de decisión unitaria. Es decir, varió el precio un 10%, por lo tanto, el consumo, la cantidad consumida varió un 10% también. Es una decisión unitaria. ¿Sí? En general, son estas las
eh, las variables posibles. Es muy raro que se dé esto que aparece al final de la diapositiva. Cuando hablamos de un coeficiente de elasticidad cero, es decir, totalmente inelástica en términos de decir no cambió para nada, ¿sí? Aumentó el precio y se mantuvo el, el consumo exactamente igual, que esto sucede y se analiza por política empresarial, o al revés, que el coeficiente de esa fue al redondo cuerno porque, digamos, realmente elástica. ¿Qué significa? La variación fue tan grande, impresionante, apenas cambió el precio y la variación se disparó, de consumo se disparó para arriba o para abajo, mucho mayor. Es muy raro esto, pero digamos que puede llegar a suceder. ¿Sí? Entonces, a modo de resumen, cuando hablamos de demanda, se analiza en conjunto, el conjunto de los consumidores, no así únicamente como hicimos en la clase pasada, el consumidor, y vemos cómo se transforma, cómo se conforma eso. Por supuesto que está conformado por personas, pero en general no puede ser un porcentaje de, que lo mencionábamos, cómo varía. A ustedes les debe pasar, por ejemplo, en el caso de ustedes, a mí se me ocurre que por el trabajo de ustedes, si tienen que comprar algún tipo de insumo o algo, probablemente se retrae la demanda de los insumos en función de los aumentos de precios. ¿En qué medida? ¿Más, menos? ¿Tiene la pregunta? ¿Cómo, profe? No entendí. O sea, si baja el consumo cuando aumentan los precios en los insumos, por ejemplo, de informática. En el caso de ustedes, por el trabajo de ustedes, cuando hay cambios en el precio, para arriba o para abajo, sabemos que en general van para arriba los precios en el caso de ustedes, porque Sí. son insumos importados. La corrección de la demanda, es decir, el porcentaje de variación es igual al cambio del precio, es menor el porcentaje de variación o es mayor. Yo tengo Yo- mi... Dale. Yo creería que la demanda es la misma por la necesidad, lo que cambia es la calidad del producto que se compra, que es lo que estamos antes. Bueno, entonces, está bien, pero vos, a igualdad de productos, me estás diciendo que merma la demanda de un producto porque voy a un sustituto. Claro, por un sustituto, exactamente. Claro, está bien. Sí, como que me decís vos, como es una necesidad, no puedo dejar de comprar la máquina, lo sumo esperar un poco más quizás. O compro en vez de una máquina, como decís vos, con un determinado procesador, compro un procesador más económico. Va por ese lado. Claro, de hecho, muchos, o sea, eh, yo ya de hace unos años, pero me acuerdo cuando sale un procesador que era el Celeron de Intel, Sí, era justamente para reemplazarlo, la línea Premium o la línea que se venía haciendo, que era la única, por una más económica, sí, correcto. Y después convivieron, hasta el día de hoy. y siguen conviviendo, sí, sí, sí. Bien, entonces, hay el ejemplo que es, la demanda no puede retraerse porque necesita los insumos igual, a los insumos buscar la forma que decís vos, Sebastián, de ir a algo más económico, un plan B, o eventualmente, bueno, este año no compramos computadoras, cambiamos el año que viene, podemos mejorar que están, podemos retocar algo, y aguantamos con las máquinas, no sé por decir algo. Yo voy hablando del hardware porque me parece lo más claro. En el software, como hay mucho de trabajo mental de ustedes y demás, me parece que es más difícil medir eso, o estoy equivocado. En realidad creo que en el software se encarece por la falta de recursos. O sea, en los últimos años aumentó muchísimo la hora de cada programador y ahí en realidad aumentó el precio total del software por eso, porque no hay recursos. El recurso humano, ¿te referís vos o técnico? Sí, sí, el recurso humano. El recurso humano Mira. es el que Sí, falta. sí, estamos de acuerdo, porque el trabajo escasea. Sí, no hay, creo que la otra vez estaba viendo, pero creo que en Argentina hay un 10-15% de puestos que no se cubren por año, por lo menos. Sí, 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 me consta, sí, porque tengo acá un familiar que es ingeniero de sistemas y pasa por ahí de repente. Terminó de estudiar y ya estaba trabajando para una empresa de programación. Lo llamaron de otra y en el interín lo llamaron de la universidad donde él trabaja, donde estudió para incorporarse a la parte de programación y demás en el área de sistemas y le siguen cayendo oportunidades de trabajo. Pasa porque vos decís, digamos que hay una falta de mano de obra, entre comillas.
Sí, sí, hay mucha demanda de desarrolladores y no se cubren los puestos. Igual ahí es también finito porque también hay muchos desarrolladores por ahí junior o trainee que no son los puestos más demandados. Claro, otra Lo que cosa falta en general es son la puestos experiencia que sino para tenga. arriba. ¿Cómo, Claro. perdón? La experiencia Claro. del profesional, sí. Claro, claro. Bien, un buen dato ese. Bien, ¿se entendió hasta acá, gente? Sí, profe. ¿Dudas, trabajo, dudas, inquietudes, preguntas? No A por el veces no, momento. a veces no sé si es que está todo muy claro y si importa tres pepinos o no entender un cuerno y directamente me dijo, dije, lo dejamos pasar y después lo vemos en el material. La verdad es que no sé cómo pasa esto. A veces eso después se trasluce después a veces en los parciales. Por eso siempre los invitamos a que hagan preguntas. Que a veces yo me doy cuenta que a veces en la virtualidad, si bien ustedes son toda gente de sistemas y la virtualidad, en teoría es más cómodo para ustedes porque es casi su ámbito el trabajo con las computadoras, también pasa como que se pierde un poquito porque no se tienen tantas charlas y debates y demás. En la presencialidad, este tema no alcanzaba una clase para darlo porque serían comentarios, sí, que compré esto, que pasó esto, que no pasó esto, y se armaban los debates y se ponía mucho más interesante la cuestión. La virtualidad, eso nos llevó a que todos los profesores nos ha pasado en todas las carreras. Aquí una clase que a veces la metías en 4 horas, con 1 y media, 2 alcanzó solo porque no hay de otro lado preguntas, pero a veces uno dice, ¿qué cuerno? ¿Qué pasa? O no, o está todo muy claro, opción uno, opción 2, pusieron en la carita de la fotito y se fueron a comer, opción 3, no sé. Por eso la pregunta, entonces, los invito a que eventualmente hagan las preguntas cuando charlamos, que eso de paso evita el monólogo que se tan aburrido de mi parte. ¿Sí? Sí, no sé en caso de mis compañeros, pero por ejemplo en mi caso quedó claro, profe. Bueno, me alegro. Gracias. Sí, en mi caso también, profe, me quedó claro. A mí me pasa igual, creo que yo lo había contado, yo soy docente en la Tecnicatura y me pasa Ah, sí. exactamente lo mismo. Ah, sí, 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 Pero sí, 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 creo que sí. la virtualidad en realidad lo que nos saca es eso de poder ver la cara de si se entendió o no se entendió. Sí, cierto, totalmente, coincido con vos. Sí, 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 porque por ahí es cierto. La presencialidad va a decir, uy, veo unas caras de, me perdí de que dijo buenas noches. Te das cuenta. Y es cierto, o sea, de repente uno, como te debe pasar a vos, o te pasaría, volvés hacia atrás y retomás y más se pregunta, es cierto, eso también.